Buen día, bienvenidos a este espacio de conocimiento, si se quiere, de conocimiento, de debate, y de empezar a charlar sobre ciertos temas que quizás parece como que son voz populi hoy en día, pero que tenemos que tener un poco más de cuidado cuando hablamos del tema. Y para eso la tenemos a la columnista del Mundo de Berizo. Esto es en el marco de la columna Diálogo entre Cielo y Tierra que tiene el Mundo de Berizo, que la tiene como mentora o escritora, en este caso porque es digital, pero hoy audiovisual, a Gabriela Gadi. Gaby, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día Martín. Gracias por la invitación, por el espacio. Un placer, un placer. Bueno, y ya metiéndonos en el tema que nos convoca hoy, que es una introducción a la carta natal, una introducción a este gran tema que hoy está bastante, o sea, hay mucha información, pero bueno, ¿qué podemos decir como para empezar a definir, a poner en palabras esto? ¿Qué sería la carta natal de una persona? La carta natal es el momento del universo, digamos, en el que llegamos a la Tierra. O podríamos decir que es el gráfico, el mandala, el mapa, que de alguna manera contiene ese momento. Es como una foto de ese momento, en Bien, donde está toda nuestra energía concentrada y latente, digamos, ¿no? Es como si fuese una especie de ADN energético, ¿m? o, bien, o bien, una semilla, ¿no? bien. Este, mm, y bueno, por Imagino decirlo de una ahí, manera, al ser sí, un mapa, la complejidad de cosas que puede llegar a contener. Al ser un mapa, un reflejo de lo que estaba pasando en ese momento en el universo, la cantidad de cosas que puede incluir. exactamente, sí. Un misterio, en definitiva, pero hay varias Claro, que sí podemos empezar a dilucidar y a dialogar, digamos, ¿no? Con claro. ellas. Este, La, la más conocida quizás, la que conocemos todos, que de qué signo sos, sería el Sol, el signo solar, ¿verdad? Sí, esa sería una pequeña partecita de la carta natal, porque, bueno, primero y volviendo quizá a la primera pregunta que me hiciste en relación a la carta natal, es difícil igual describir en pocas palabras qué es una carta natal, ¿no? Claro, claro. Este, pero bueno, también prolongando un poco esa respuesta o hablando un poco más acerca de eso, vamos a decir que también la carta natal, dentro de ese mapa y de esa ruta que muestra, muestra también los diálogos entre los planetas en ese momento, ¿no? Entonces, esos diálogos a veces son eh, fluidos y a veces no tan fluidos. Entonces, a lo que me refería con esto es que cuando los diálogos son más complejos, empieza a haber ciertas tiranteses que después se trasladan a la personalidad, y así es como podemos hablar de una multiplicidad de yoes en cada persona. O sea, como que Bien, cada tirantez va a hablar acerca de las distancias de esos diálogos, ¿no? O sea, cuando un diálogo sea más fluido o menos fluido. El bien. sol es parte de ese entramado de diálogos y de personajes y de funciones. Eh, por supuesto, el Sol tiene una característica central y bastante importante, por eso es que se fue popularizando a lo largo del tiempo. O Claro, sea, generalmente cuando pensamos en astrología, o la mayoría de las personas dice, bueno, te pregunta de qué signo sos, está hablando del signo solar. Este, y bueno, y ahí hay que tener cuidado en no caer en esta cuestión de dividir o de pensar que una persona es sobre todo eso o solo eso, quiero decir, sobre todo el bien. sol o solamente el sol, ¿no? Y acá sí me parece importante aclarar algo, que es que justamente la astrología es un diálogo muy complejo, digamos, para poder interpretarlo, para poder leerlo, hay que tener en cuenta una multiplicidad de factores, no solamente una, no separar, ¿m? Porque ahí es donde se cae en el error
de abordarla de manera incompleta. Exacto, exacto. Bueno, con respecto al Sol puntualmente, el Sol es lo que más llama la atención, al margen de porque sea lo que más se conoce, también porque el Sol va a hablar de nuestra esencia, va a hablar de una energía que ya viene con nosotros, que si bien a veces puede pasar que no la reconozcamos, pero bueno, eso seguramente va a tener que ver con Con la otros combinación con diálogos. otros factores, claro. Exactamente, sí. Pero bueno, como le decía, el Sol es algo que ya viene con nosotros desde el principio, que forma parte de lo esencial, que es también nuestro vehículo, digamos, ¿no? Ahí va, Muchos ahí va. astrólogos y astrólogas se refieren al Sol como con la imagen de una barca, porque es como en esa energía, contenidos y contenidas por esa energía, vamos navegando este mapa astral, digamos, ¿no? Es linda la Por, metáfora. sí, es una linda metáfora. Y por supuesto, nadie es solamente el sol. Ahí también hay otro error común que es decir, bueno, qué sé yo, tal persona es de Piscis y ya uno relaciona a todos los piscianos, ¿no? Por ese vínculo que uno tiene con esa Claro, persona. Y eso también es un error, porque cuando hablamos de Piscis en energía pura, quiero decir, si tenemos que describir el Sol conceptualmente, Sol en Piscis de manera pura, en realidad no lo vamos a ver ejemplificado en ninguna persona, porque ninguno es solamente el Sol en Piscis, digamos, ¿no? bien, Entonces, bien. bueno, eso también prestar atención. Perfecto. Bien, bien definido ahí. Me gusta está buena la metáfora del barco, como que vamos navegando en ese mapa. Y para seguir con esta cuestión de desmenuzar los componentes de la carta, viéndolos como una complejidad, como bien decía, eh, ¿qué tendríamos? ¿Que ese barco va navegando hacia el ascendente o no se puede decir así, que va hacia el ascendente? Se puede decir así, sí. De hecho, bueno, muchos astrólogos usan esta metáfora de que navegamos a través del Sol desde la Luna al ascendente. Acá ya estamos hablando Luna, Sol, ascendente, es como la tríada principal. Bien. A veces tan importante como otras cuestiones de la carta, pero bueno, acá ya si queremos acercarnos, queremos tener un primer acercamiento a la astrología, podemos empezar por conocer cuál es nuestro sol, cuál es nuestro ascendente, cuál es nuestro signo lunar. Bien, bien. Este, Vamos con eso entonces. Vamos a hablar un poquito como eso, como hoy estamos así como en la introducción y después veremos si en otra oportunidad ahondamos por otros temas. Pero vamos a hablar de esa tríada que nombraba. ok, empezamos por dónde entonces. El ascendente. Me gustó el ascendente navegando en el barco por el ascendente. Vamos con eso. A ver, Bueno, muy ¿qué bien. sería el ascendente en una carta? El ascendente. Bueno, primero quiero decir igual que recién hice una pequeñísima reseña de lo que sería el Sol. Podríamos estar días hablando del Sol, días hablando del ascendente, ¿no? Lo mismo ahora. En cierta manera no, siempre va a quedar incompleto. Es una Pero introducción, bueno, es una introducción. es una introducción, exactamente. Ahí vamos. El ascendente sí es una energía que también traemos desde el inicio, pero nos cuesta mucho reconocer. Entonces Bien. tenemos que aprender a identificarla. Generalmente para las personas que nos rodean es más fácil identificarla en nosotros que lo que es para nosotros y nosotras mismas, ¿no? Entonces, Claro. porque de hecho el ascendente también puede influir mucho en nuestros rasgos físicos. En realidad, nuestra carta natal va a hablar de nuestra estructura física y de nuestra apariencia. Pero bueno, el ascendente de una manera bastante marcada, ¿no? Y como decía, entonces, es una energía que tenemos que aprender a identificar en nosotros y que en ese proceso de identificación puede ser que en el inicio de nuestra vida lo más probable es que sea una energía que venga
desde afuera, digamos. O sea, como que el escenario de la vida nos la traiga para que la identifiquemos. Por eso es muy común que nos rodeemos de muchas personas que tengan mucha energía de nuestro ascendente. Por ejemplo, si tenemos ascendente en Libra, que tengamos mucha gente libriana o que tengan mucha energía libriana, o sea, en relación a la belleza, a la armonía, al orden, pero desde esta cuestión de lo fluido y armónico, también a la música o al arte en general, digamos, ¿no? Porque Libra está regido por el planeta Venus, que va a tener que ver con todo lo que es bello, agradable. Bueno, entonces, como le decía, puede ser que en el inicio de nuestra vida nos rodeemos de mucha de esta energía, sea personas que la representan, o ambientes que la representan, o escenarios que la representan, y también que estemos rodeados de situaciones afines, ¿no? Hasta que empecemos a darnos cuenta que ese afuera nos compone y que en realidad lo que está pasando es un juego de resonancias y espejos, ¿no? Entonces ahí aparece todo lo que nosotros tenemos que aprender de nosotros y nosotras mismas a través del otro o del escenario o bueno, de la situación de la vida que nos lo manifieste. Qué bárbaro esto, porque uno puede estar ya hecho algunos años de camino, puede ir como mirando para atrás y viendo, tal situación me estaba mostrando tal cosa, no era que era, y en general, esta situación puede Totalmente. darse como que no se acepta, porque es, digamos, se puede decir que es como la energía que tenemos que aprender a hacer, a caminar, en esta cuestión, y puede ser que sea resistida por la persona porque es distinta, porque por ahí, no sé, Sí. ¿cómo funciona la energía del ascendente ahí en el aprendizaje, digo? Sí, puede ser que haya una resistencia, pero sobre todo porque no se la identifica, Claro, porque nos parece ajena al principio. En realidad, en nuestros primeros años de vida dicen que está muy puesto de manifiesto el ascendente, pero después, cuando empezamos a condicionarnos, ¿no? Entre comillas, o sea, como empezamos a generar ciertos hábitos, a identificarnos con algunas cosas y con otras no, generalmente la perdemos o nos alejamos un poco del ascendente, por lo menos para nuestra conciencia, o sea, para nuestro grado de conciencia. Quizá no es así del todo, seguramente no lo sea, pero ahí generamos nosotros una distancia con esa energía. bien. Pero bueno, como nos toca por destino, o sea, el ascendente es algo con lo que sí o sí nos vamos a topar en la vida, o sea, vamos a tener que incorporarlo y que reconocerlo en algún momento. Bueno, cuanto más nos distanciemos de esa energía, más vamos a ser rodeados y rodeadas por ella. Eh, y bueno, y se supone que más o menos alrededor de los 50 años ya tendríamos que tenerlo bastante incorporado, ¿no? Incluso algunos dicen que es muy probable que estemos ya jugando más el ascendente que nuestro propio sol. Yo en Todo realidad soy eso, claro, todo eso si realmente fuimos conscientes de aceptar esa energía que es la que estamos aprendiendo. Si no, es como que cada vez nos va a rodear más la situación para seguir mostrándonos por dónde tenemos que ir. Sí, así es. Y así pasa con toda la carta, no solamente con el ascendente. Pero bueno, el ascendente se muestra de una manera fuerte, pero básicamente, y en relación, volviendo un poco a lo que decía en el inicio, haciendo esta analogía de la carta con un ADN, que me gusta mucho pensar, la Está hace bueno, mi sí. maestro esa. Este, mm, y bueno, básicamente lo que va mostrando ese despliegue energético es que, primero, que las cosas se van desarrollando paulatinamente, se van desplegando paulatinamente y que va a haber un tiempo para cada cosa. Y no se puede acelerar ese tiempo. Es como bueno, uso los mismos ejemplos que usaba mi profesor, que nos decía, hay un momento en donde te crece la barba, no te crece ni antes ni después, te crece en un Claro, determinado momento.
lo mismo pasa con el despliegue de nuestra energía. O sea, en un momento empieza a abrirse la carta de una manera en donde se nos manifiesta determinado escenario, y bueno, y ahí no nos va a quedar otra. O sea, va a depender, bueno, por supuesto, si nos resistimos a eso, lo que va a pasar es que va a haber más tirantes, pero igual nos vamos a topar con eso. Está bueno esto de respetar también los tiempos, podríamos decir los tiempos de la energía. Exacto, los pulsos de la energía, sí. En el caso del ascendente, bueno, va a haber, seguramente aparecerá un refuerzo cuando haya un tránsito determinado, no me voy a meter en eso porque es más complejo, pero bueno, igual el ascendente está siempre, y a medida que vamos creciendo, lo vamos identificando más. Bien. Y ahí, bueno, siguiendo con la metáfora del barco, habló de la luna, y ahí completaríamos esta tríada que me estaba hablando. ¿Qué hace la luna además de tantas cosas? Y como dijo en la columna, además de mover las millones de litros de agua, y somos agua, ¿qué nos mueve la luna? ¿Qué nos mueve la luna? Bueno, Si hace la falta luna es explicarlo. otro tema de mucho alcance. Bueno, podríamos decir que va a hablar de nuestra identidad emocional, va a hablar de todo lo que nos nutre, o sea, vamos a partir desde el punto que la luna nos va a trazar también, o vuelvo para atrás, no que va a trazar, sino que nos va a hablar del vínculo que tenemos con nuestra madre, ¿no? O sea, pensemos la luna como, justamente como la representación femenina, digamos, como el arquetipo de lo femenino, de la energía femenina, ¿no? Mientras estamos hablando del sol con una fuerza masculina, la luna va a hablar de lo femenino, de lo mutable, de lo misterioso, de lo que cambia, ¿no? En la luna podemos encontrar tanto refugio, o incluso siempre, de hecho siempre la luna nos atrae, o sea, hay un vínculo casi hipnótico del ser humano con la luna, ¿no? ¿Por qué? Porque la luna nos da la nutrición, nos da lo que a nuestro sistema energético lo hace sentir respaldado y resguardado, ¿no? Entonces, volviendo un poco a lo que decía antes, por un lado, hablar de nuestro vínculo con la madre, porque justamente toda esta energía femenina y de nutrición que trae la luna, el ser humano lo va a vincular con el diálogo con su propia madre, ¿no? Y además va a hablar de nuestros dones emocionales, ¿no? Y de nuestros refugios emocionales. En cada energía, tanto en el Sol como en el ascendente y como en la Luna, podemos hablar de un despliegue espiralado de la energía, por lo tanto, va a haber distintos lugares en donde esa energía resuene. Puede estar vibrando de una manera más abarcativa y contemplando como todas sus posibilidades, o vibrando de una forma más restrictiva, sin tomar en cuenta o sin todavía poder tomar en cuenta todas sus posibilidades. Y con esto, quiero decir esto, que por ahí no sé si está siendo muy claro. Por ejemplo, para poner un ejemplo gráfico, vamos a hablar de una luna en Capricornio, digamos, ¿no? Tenemos como la energía capricorniana, que nos va a hablar de responsabilidad, que nos va a hablar de disciplina, que nos va a hablar de constancia, de trabajo duro, de perseverancia. Ahora, esto es característica de la energía en sí, ¿no? Si trasladamos esa energía a la luna, vamos a hablar de una persona que emocionalmente también va a ser así, ¿no? O sea, y además, bueno, acá ya nos meteríamos en un diálogo más complejo porque estamos hablando de Capricornio, signo de tierra, la luna, agua, bueno, ahí ya hay una cuestión de diálogo entre las energías que se hace un poco difícil. Por ejemplo, la energía de tierra
reconocer y dialogar con sus emociones. Un don de luna en Capricornio puede ser esta cuestión de que la persona puede, gracias a su resistencia, a su disciplina, a su responsabilidad y a su capacidad de estar en soledad, entonces es una persona muy autosuficiente, que puede valerse por sí misma, que no necesita de los otros, que puede trabajar en soledad, pero a su vez ese don que la caracteriza también puede ser una actitud regresiva cuando sus emociones estén alteradas, ¿no? Y use esa misma característica como refugio y por lo tanto, cuando está en crisis emocional, se aísle, se mantenga solitario o solitaria, no comunique, se cierre. Es como Entonces, la otra cara de la moneda, digamos. la otra cara de la moneda. E incluso, hablando de este ejemplo en particular, es probable que una persona con luna en Capricornio haya tenido esa misma relación con su madre en el sentido de la distancia, o que quizá, no sé, la madre por casualidad no pudo amamantarlo o amamantarla, o quizá ese niño o esa niña se crió en un ambiente muy frío, frío no solamente en cuanto a distancia, sino a temperatura también, muy austero, ¿no? de líneas simples, por decirlo de una manera. Entonces, ¿qué pasa? Como ese fue su seno, hay algo de esa persona que afectiviza eso, porque ahí está lo que la nutrió, digamos, ¿no? Para bien o para mal, digamos, acá ya está, es una mirada completamente objetiva porque hablamos de energías, ¿no? Bien. Y esta energía de la luna también a ver cómo decirlo, es una energía que también se va aprendiendo, es más visible que el ascendente. ¿Cómo juega ahí la energía en el crecimiento de la persona? La luna la tenemos desde el principio, eh, y de hecho, bueno, el desafío con la luna en realidad es empezar a salir del mecanismo, o sea, a dejar de utilizarla como un refugio, como un mecanismo de refugio. La luna en general, dicen muchos astrólogos, que si la luna está afligida, porque la luna, una cosa que no dije, es que también hace referencia a la forma en la que nos cuidamos a nosotros mismos y a la que cuidamos a las demás personas, ¿no? Entonces, siempre la Bien, bien. luna un alimento, por decirlo de una manera, ¿no? Es como algo bien nutricio, es como si fuese la teta de la madre, digamos, ¿no? Eh, entonces, pero lo difícil justamente va a tener que ver con el apego, ¿no? Como el apego a ese lugar en donde yo registro un refugio, en donde yo sé que estoy al resguardo, que me puedo preservar, que nada me va a pasar. Si yo lo llevo al extremo, o sea, si yo uso esa actitud y me encierro y me refugio constantemente en esa actitud, entonces quedo ahí, atrapado, atrapada, digamos, ¿no? Lo que necesitaríamos es empezar a trascender la luna, o sea, trascender ese mecanismo, ¿no? Entonces, cuando emocionalmente nos sentimos vulnerables o cuando tenemos que afrontar una situación en donde salgamos de la zona de confort, que ahí la luna va a aparecer mucho, porque enseguida, cuando las papas queman, Las aparece la emociones luna ahí. diciendo, volvé, 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 protegete. Bueno, entonces ahí empezar a identificar, ¿no? La manera en la que tenemos de proceder e ir buscando cada vez más elaborar esa energía y quedarnos solo con lo que nos aporta, digamos, con el don, y no tanto con los que nos limita. Por Bien. supuesto, eso igual no es que de la noche a la mañana uno lo ve y dice, ah, perfecto, no tengo que hacer esto y no lo voy a hacer porque no funciona así, digamos, ¿no? Claro, no, además, Simplemente, sí. Además, teniendo en cuenta que también, no sé, supongo que la protección es como la primera reacción en esos casos de la energía donde está todo un poco alterado, movido. Bueno, primero me protejo y después veo qué hago.
Totalmente, sí, sí, y que hay algo que, o sea, por eso digo, también es un don en el sentido de que está bien y tiene que ser así, digamos, Claro, es supervivencia, es preservación de la claro. especie, Sí, sí, pero sí. siempre tratando de ir un poco por el camino del medio, ¿no? Y después también teniendo en cuenta que de acuerdo a la energía que gobierne nuestra luna, vamos a tener distintas reacciones. Por ejemplo, no es lo mismo una luna en Capricornio o una luna en Cáncer, que siempre van a tender a preservar, a cerrar, que una luna en Acuario, que como reacción va a ser la huida o el desaparecer o el cambiar, digamos, ¿no? Son Qué complejo. distintas maneras de reaccionar ante lo mismo, digamos. Cáncer, luna en cáncer, pide cariño, pide cariño, pide cariño. Luna en acuario, cuando ve que tiene el cariño, lo primero que hace es temer porque no quiere que ese cariño se vaya, entonces por las dudas se va antes, la luna, digamos, ¿no? Qué Entonces bárbaro, qué bárbaro. son diferentes maneras. Y por Bien, supuesto que, y acá vuelvo a remarcar lo que decía en el inicio, no somos ni solamente el Sol, ni solamente la Luna, ni solamente el ascendente, o sea, a su vez claro, la Luna seguramente esté dialogando estrechamente con otras energías y que va a teñir la característica de la Luna también de otras energías, y entonces se va a dar una complejidad bastante aguda en el momento de empezar a distinguir cómo es el detalle energético, digamos, ¿no? claro. Sí, sí. Yo creo que en esta introducción que estamos haciendo de la carta natal, creo que nos podríamos quedar con eso, que es una complejidad, con que es mucho más rico todo lo que ofrece ese mapa, como decíamos al principio. Me parece que hablamos un poco de todo, pero a la vez, ¿cómo podríamos, si te parece, hacer como un resumen o si falta algo agregar de esta tríada del signo solar, del ascendente y la luna? ¿Qué te parece que podemos agregar para esta vuelta? Eh, bueno, se me ocurre decir no algo que, no a manera de resumen, pero sí como a manera de empezar a entender un poco cómo se va a ir dando este diálogo energético, ¿no? Bien, Este, bien, y volviendo un poco a lo que decíamos hoy, que era la carta, entre otras tantas cosas, la carta nos va a dar, nos va a mostrar nuestras tendencias y de alguna manera nos va a mostrar qué cartas del mazo tenemos para desplegar esa energía con la que contamos, ¿no? No son buenísimo. todas las cartas del mazo. Eso es algo bastante difícil de asimilar para el psiquismo, ¿no? En el sentido de que hay cosas que ya están estipuladas y que no van a depender de nuestra pretensión, digamos, ¿no? Que no vamos a poder hacer nada para modificar eso. Hay que Sí aceptarlo. contamos con el libre albedrío en el sentido de que, bueno, nosotros contamos con cierta cantidad de cartas para jugar y la manera en la que las combinamos y las utilizamos sí va a depender de nosotros. Y eso va Claro, a generar, bueno, eso es parte del misterio, digamos, ¿no? bien. Pero la cantidad de cartas con la que jugamos ya está estipulada. Y con esto quiero decir que, no sé, por ejemplo, yo tengo una estructura energética que es bastante intensa, que siempre va a tender no sé, a dialogar con las cuestiones más conflictivas o menos fluida. Y generalmente puede suceder que la persona diga, yo no quiero ser así, o yo no voy a ser así, o no Claro, sé. Y eso lo no es posible. lamento. Claro, Claro. lo lamento. ¿Te tocaron Y esas bueno, cartas en esta vuelta y jugá con esas cartas o la vas a pasar exacto, mal? exactamente. Y ahí está lo interesante también, ¿no? Y bueno, en cuanto a esta tríada puntual, bueno, hablando, quiero decir, a la luna, al sol y al ascendente, este, a mí me gusta pensar no tanto esta cuestión de que, bueno, vamos hacia el ascendente, sino que
dialoguemos constantemente con todo lo que nos compone, empecemos a vislumbrar, lo que básicamente ese es el objetivo de la astrología, ¿no? Como acercarnos un poquitito más al reconocimiento de nuestra propia esencia y a esto, a ser conscientes de la forma en la que se va desplegando, observándolo cada vez de forma más objetiva dentro de lo posible para cortar las distancias, ¿no? Y para que no esté nuestra mente diciendo, ah, sí, esto lo quiero, esto no lo quiero, sino, bueno, soy todo esto, ¿cómo lo juego, digamos, ¿no? Tengo todas estas herramientas, eso también está bueno pensarlo de esa manera. Son herramientas que nos ayudan a desplegar nuestra matriz energética. Bueno, muchísimas gracias al Mundo de Berizo por el espacio y nos Muchas vemos gracias. pronto. Nos vemos pronto. Hasta pronto.